Pues Hola, Gla. Uf, ya somos uf, 100 participantes, entonces, si quieren ya wow. arrancamos. Pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. El Fotoclub Activa es una iniciativa extracurricular que brinda la Escuela Activa de Fotografía. Este espacio propone una serie de actividades abiertas para todas las personas interesadas en la fotografía contemporánea. Uno de los objetivos principales del Fotoclub es generar comunidad. Los ciclos del otro lado del espejo son un punto de encuentro digital a través de la plataforma Zoom con fotógrafas y fotógrafos latinoamericanos. Son charlas orientadas a generar diálogo sobre la actualidad de la producción fotográfica contemporánea y los procesos creativos de las y los artistas. Buscamos ser un espacio que articule redes de difusión sobre los diversos procesos de la historia, la memoria, el cuerpo, los fotolibros y la identidad en torno a la imagen fotográfica. Nuestra cuarta charla será con Gladiola Espinosa y está titulada Autorretrato, entre lo imaginario y lo simbólico. Este encuentro propone una exploración al autorretrato entendida como materia prima y como aquello que media y abre el juego de presencia-ausencia. Gladiola Espinosa nació en Puebla y ha vivido en la Ciudad de México. En 1993 se formó como fotógrafa en la Escuela Activa de Fotografía y desde 1999 inició dentro de la docencia. En los últimos años ha explorado el autorretrato como materia prima de creación en sus imágenes y es maestra titular del 7º trimestre de la carrera de fotografía de la Escuela Activa de Fotografía. Les presento a Sebastián Machado, que va a ser quien modere la plática, y les cedo la palabra a Sebastián y a Gladiola. Gracias por acompañarnos. Bueno, un poco continuar lo que dijo Valeria. Gracias por estar aquí, por estar presentes. Sabemos que estos tiempos pandémicos son complicados, ¿no? De repente nos sentimos un poco desconectados, un poco solos, solas, un poco como si fuéramos mundos apartes, y abrir estos espacios pues nos acerca de nuevo, nos sentimos un poco cerca unos de otros y pues nada, yo estoy muy feliz de ver caras conocidas, algunos que no conozco, pero ya tendré el gusto de conocerles. Y pues nada, les damos la bienvenida a esta plática con la maestra, con la crack Gladiola Espinosa. Y pues nada, les voy a pedir de favor si pueden mantener silenciado su micrófono, mínimo en lo que dura la presentación de Gladiola. Y después les voy a pedir también que vayan escribiendo todas las preguntas que ustedes puedan llegar a tener a través del chat. Yo las voy a ir apuntando todas y cada una de ellas, y cuando Gladiola termine su presentación, estaremos abriendo ya a una parte de preguntas y respuestas, ¿vale? Entonces, cualquier pregunta la van escribiendo al chat y yo la voy apuntando para luego hacérsela a Gladiola, ¿vale? Bueno, entonces, sin más, le doy la palabra a Gladiola. Hola, buenas tardes. Bueno, creo que la mayoría me conoce. Soy Gladiola Espinosa. Para mí es un gusto poder conectarme con ustedes en este medio, en este medio de cambios también. Considero que no estamos en pausa. Oye, yo nunca me imaginé que el domingo estuviera dando una charla por vía Zoom. La vida nos cambió a todos y creo que esto nos hace tener ahora una mayor introspección, una manera de vernos hacia adentro y de poder tener la oportunidad de hacer fotografías y también poder tener la oportunidad de dormir más, de descansar más y de tomar la vida desde una perspectiva totalmente distinta. A mí, a mí me gusta mucho escribir, me gusta mucho leer las fotografías, me gusta mucho leer. Quiero partir desde este punto. Yo me he encontrado con mucha gente y he logrado tener pues la fortuna de conocer a mucha gente en muchos lugares donde he estado, en las escuelas, en donde he dado clases. Tengo la fortuna de haberle dado clase a más de 2,000 alumnos en la Escuela Activa de Fotografía. Hubo un punto en el que yo revisé una fotografía a una alumna que se llamaba Cecilia, que ella le di clases hace 20 años, y cuando yo vi su foto tuve mi primer encuentro con lo que sería la autorrepresentación, la lectura de la imagen,
y al verla me sorprendió lo que vi, me movió, me hizo llorar. Me salí de la escuela muy angustiada pensando en la foto y seguía viendo la foto y sigo teniendo la foto en la memoria. Y era una foto donde había una mesa, donde había tierra, donde había unas llaves, donde había una semántica tan precisa dentro de la imagen que hasta la fecha mi memoria la puede retener. Tengo la fortuna de recordar muchas fotografías de todos los alumnos, de toda la gente con la que puedo compartir esto. Y eso me hizo entender que mi pasión por la foto no era como yo lo había planteado de estudiar foto para tomar fotografía de bodas, sino que la lectura de la imagen era lo que más me apasionaba, que entendí desde entonces que detrás de la cámara había un ser humano y es algo que hasta la fecha sigo recordando. El miedo que tienen todos de hacer autorretrato es el decir, no me gusta tomarme fotografías, pero el autorretrato no implica tomarme una fotografía, implican mucho más cosas que van más allá de vernos los poros, de vernos los ojos, de vernos las arrugas, de vernos las canas, de vernos nuestro rostro que a veces no nos gusta, de ver nuestros ojos cafés o verdes. Va más allá de eso, es una introspección, es un vivir constante con la imagen fotográfica, es encontrarnos en un espejo donde nos enfrentamos y a veces no nos queremos ver, como diría la fotógrafa Vida Jovanovic, que dijo, yo me tomé un autorretrato y qué tarea tan fácil, pero cuando lo vi me encontré y me asusté y mejor los guardé y ya no quise volver a... Entonces, creo que eso es lo que sucede con la fotografía. No necesitamos ser fotógrafos para hacer un autorretrato. Cualquier persona puede hacer un trabajo de autorretrato y de exploración profunda que es necesaria en todo artista. Pero no implica que este trabajo solo vaya enfocado al que quiere ser artista. También va enfocado a cualquiera que haga foto y a cualquier ser humano. Solo es cuestión de poder enfrentarnos y tener la capacidad de decir, sí, sí me aviento y sí lo puedo hacer. Yo escribí algo muy breve para poder introducirme con ustedes y dice, un autorretrato suele ser una síntesis, un instante, un pedazo de mí, una ausencia, una presencia, un sueño, un tiempo pasado, un tiempo presente. Algo ilusorio, mis soledades. Pero para hacer autorretrato tenemos que abrir nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón para poder abrir los ojos y ver lo que estoy plasmando en las imágenes. Es un texto que escribí hace un rato y quise compartirlo para poder empezar a trabajar con ustedes. Normalmente lo que la gente dice es, no me quiero hacer fotografías porque así considera el autorretrato. Yo quisiera preguntarles así en su interior y que ustedes lo respondieran, es, ¿qué fue lo último que soñaron? Entonces, a partir de esa pregunta, yo puedo empezar a trabajarlo para trabajar el autorretrato. No pueden decir, soñé una calle, soñé una tina de baño, soñé que volaba, soñé que era una sirena, soñé que era un pez, soñé que salía ya a la calle, soñé que no había esta enfermedad, soñé que estaba con mis amigos, soñé que estaba en la bicicleta, soñé que estaba pintando, soñé que ya estaba en mi trabajo haciendo fotos para una revista, en fin, podemos decir y hablar de nuestro sueño. A partir de que hablamos de esos sueños, ya podemos empezar a plasmar fotografías. Aquí lo importante es cuál es la forma en la que yo voy a plantear esas fotografías. ¿Cómo voy a crear esos sueños? ¿Cómo voy a crear esas palabras que se me vienen a la mente? ¿Cómo voy a conformar toda la imagen para poder construirla? Y entonces, a partir de ahí, estamos haciendo autorretrato. No necesito salir en la fotografía. Necesito simplemente tener el deseo de empezar a plasmar quién soy, de dónde soy y empezar a analizarlo. Les voy a compartir la pantalla. Quiero compartirles en lo que yo voy hablando de todo esto, una presentación que preparé para que ustedes la vieran. Todo el contenido de estas fotos son de mis alumnos. Hice una selección de algunas fotografías de mis alumnos para poder compartirlo el día de hoy y poder presentárselo. Todo el material les corresponde a ellos. Yo únicamente lo seleccioné, lo organicé. Mi intención en algún punto de mi vida
no sé si muy lejano o muy cercano es poder editar un libro, pero un libro de manera formal, no un libro solo de autor, sino que este trabajo que ellos han estado haciendo lo pueda ver mucho más gente. Sigo teniendo más fotos, sigo coleccionándolas, solamente quisiera compartírselas. Lo importante de pensar en el autorretrato es pensar primero en que ya no es solamente crear una fotografía de mí como persona, sino tener primero que nada la definición clara de lo que podría ser o es un retrato. Un retrato como tal, un retrato realmente como nos lo describe prácticamente el diccionario, de lo que se habla, de lo que nos está planteando. Entonces, a partir de que nosotros tenemos la definición de qué es un retrato, entonces puedo empezar a construir y a ir desmenuzando cómo voy a estar trabajando lo que vendría siendo el autorretrato. Entonces, si nosotros consideramos que el retrato es una representación de una persona, un dibujo, una pintura, una escultura o una fotografía, o una descripción detallada de alguien o de algo, y en literatura el término retrato se aplica prácticamente, a una descripción escrita o el análisis de una persona o cosa. Tengo que partir de ese punto, y un retrato da una visión profunda y nos ofrece un análisis de cada persona o de lo que se está hablando. Entonces, desde ahí podemos entender que el retrato de una persona es un autorretrato, es un retrato de una persona hecha por ella misma. Entonces, yo podría entender que no necesariamente va a aparecer mi rostro, sino que puedo trabajar con la forma, con el color, con simbolismos, con una semántica clara y precisa de lo que yo quisiera representar a través de esta. Quiero pensar que puedo poner mi retrato como cara, como una fragmentación de mi cuerpo, como resolverlo a través de un espejo, resolverlo a través de objetos, resolverlo a través de el espacio, de resolverlo también a partir incluso de la misma gente con la que me estoy relacionando. Cuando hablo incluso de narrativas, yo lo que puedo hacer es conjuntar a las personas con las que me relaciono y plasmarlas también en fotografía. Eso va a hablar también de mí. Los espacios, los objetos, las personas, incluso el archivo fotográfico que pertenece a mi familia. Yo puedo hacer una reconstrucción y una narrativa nueva, dándole la lectura que yo deseo hacer de esta reconstrucción, no en el orden cronológico que me lo presenta mi mamá, mi papá, mi abuelita, donde hay un álbum donde aparezco yo cuando era chiquita y cuando iba al kinder y luego a la primaria y luego a la secundaria y a la preparatoria. Yo puedo retomar y reconstruir mi propia historia a partir de estas imágenes que voy a tener en mi archivo. Puedo hacer una construcción selectiva solamente en mi enfoque, no en el de mi mamá, ni el de mi papá, ni el de mis hermanos, ni el de quien me contó mi historia. Yo tengo que empezar a reconstruir mi historia y a plasmarla con una historia larga de vida o con pequeños fragmentos que se vuelven fundamentales en la creación de mis propios discursos. Nosotros estamos hablando aquí de una cosa, del consciente. Pero con el inconsciente, toda fotografía se convierte en una autorrepresentación o en un autorretrato mío. Toda fotografía que yo tome con mi cámara, con mis ojos, con mi cabeza, con mi corazón, va a ser algo en lo que yo ya estoy dialogando desde mi persona. Este trabajo de introspección, de retrospección, nos va a ayudar a todos a poder ubicarnos también en una forma, en un sentido y en un estilo propio. Es complicado el fotógrafo y el artista poder abordar y poder decir cuál es mi estilo. Es la pregunta constante que nos hacemos todos. Yo creo que este trabajo se da día a día construyendo, 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 sin dejar ni parar de trabajar para poder encontrar un estilo. Hay que tener mucha precaución en el autorretrato hoy en día porque hay algo importante que debemos de considerar. Estamos sobresaturados de imágenes.
cuando nosotros nos dejan cuando nosotros los profesores le dejamos una tarea a un alumno, lo primero que hace es meterse a internet, buscar información, buscar en Instagram, buscar en Pinterest, buscar en cualquier plataforma o cualquier libro y querer hacer una copia o una representación casi idéntica a la que estamos viendo. Aquí en la cuestión del autorretrato y del estilo, lo que tenemos que hacer es separarnos y cerrar las puertas a veces al internet para no influenciarnos tanto, porque hay algo muy importante. Aunque nosotros en el momento no estemos copiando la foto, por ejemplo, ahorita de Paola Ismén en una reja con unos globos y una antena, esto se queda en nuestra cabeza y de alguna manera cuando empezamos a construir tenemos ese bagaje de información que nos va a hacer que hagamos las fotografías de esa manera. Tenemos que aprender a encontrarnos con nosotros mismos, a enfrentarnos con nosotros mismos y a tener claridad en qué es lo que quiero contar de mí y hasta dónde quiero contar de mí. Hay fotos, como ustedes podrán ver ahorita en la presentación, que son demasiado sencillas, demasiado sutiles, pero que nos narran algo. Yo traté de hacer una selección de las imágenes que tienen incluso narrativas propias, que por el manejo del color, por el manejo de la luz, por el manejo del cuerpo, que aquí es fundamental, podemos lograr discursar a través de Aquí lo que nosotros somos directores de nuestro propio cuerpo. Tenemos que dirigirnos porque el lenguaje corporal es fundamental para la lectura de una fotografía de autorretrato o una fotografía común. Recuerden que todo lo que aparece dentro de sus fotografías se convierten en una lectura para el espectador. Pero la foto en sí, como ahorita no estamos hablando ni de textos ni de nada, la interpretación que da cada persona o cada individuo va a ser una interpretación libre. Cada uno va a poder ver desde su propio contexto, desde su propia historia, desde su propia edad, porque eso es fundamental para la lectura de la imagen, pero para la creación de imagen también tenemos que plantear eso. Mi propia historia, mi propia lectura, mi propia simbología. Hay simbologías universales y particulares, mis propios colores, mis lenguajes corporales, mis peinados, mis tatuajes, mis formas de expresarme, quién soy yo en este momento que tengo 25, 30, 40, va a ir variando y el mismo individuo va a construir una imagen diferente a lo largo de su vida. Cada individuo tiene su propia historia y su propia manera de narrar. A mí en alguna ocasión algún alumno me dijo, ¿pero qué? Si yo no voy al psiquiatra, ni mis papás se han divorciado, ni en mi casa ha habido ninguna enfermedad, ni nos han pasado tragedias, y en la de fulanito sí ha pasado todo eso, entonces sí, él sí puede hacer retratos chidos. Yo creo que todos podemos hacer autorretratos muy buenos desde nuestra propia historia. Aquí depende de cómo utilizó la técnica y la forma para resolver mis propios contenidos, mis propias historias. Perdón que sea yo insistente y repetitiva en ese sentido, pero el autorretrato tiene que ser auténtico, tiene que ser claro y conciso. Lo que yo quiero discursar es lo que tengo que tratar de resolver. Y un autorretrato no es así, ay, qué casual, iba yo pasando en el espejo y la cámara se disparó. No, tiene que estar súper pensado, súper estructurado, súper planeado, lenguaje de color, lenguaje de blanco y negro, cuerpo completo, ojos cerrados, ojos abiertos, con un peinado, con otro peinado. Yo quise hoy en día solo mostrar el trabajo y el resultado que han tenido los alumnos y no hablar de fotógrafos ya muy, muy consagrados, aunque en este listado, como se podrán dar cuenta, hay gente que ya está muy consagrada dentro de la fotografía documental, periodística, artística, comercial. Hay gente que ya está laborando en otras cosas, pero se dio la oportunidad también de resolverlo de esta forma. Quiero mostrarlo porque estos alumnos parten de cero, muchos de ellos, parten de nada o tienen ya como esta cualidad nata de poder resolver los autorretratos. También esa es una parte que debemos de entender. Hay gente que tiene cualidades natas para poder comunicarse, porque ante todo estamos
en un lenguaje de comunicación. Entonces hay gente que esto lo puede resolver de una manera mucho más clara, mucho más fácil y se le da con mucha naturalidad. Yo ha habido alumnos que incluso les digo, me dicen, no me gusta el autorretrato, y cuando veo el autorretrato les digo, por favor, sigue haciendo autorretratos porque es una exploración que estás resolviendo de una forma totalmente adecuada. Y sin embargo, hay personas que tienen una técnica bien resuelta, que resuelven un cuestionario de preguntas en un examen perfecto, y a la hora de poder discursar con un autorretrato les cuesta mucho más trabajo. A mí en lo personal, me parece que toda fotografía no es mala, ni nunca es algo que se deba de tirar a la basura. Todas las fotografías van a tener un contexto adecuado, incluso para discursar dentro de la autorrepresentación o del autorretrato, si hablamos en este sentido. Creo que solamente nos tendríamos que dar la gran oportunidad, todos y cada uno de nosotros, para poder observar nuestro propio material, nuestra propia forma de retratar, nuestras constantes, nuestras repeticiones, nuestras preferencias. Tenemos que tener un cuidado y un tiempo adecuado para revisar nuestros materiales. Creo que hoy en día lo que no me atrevo a decir que lo que nos sobra es tiempo, porque creo que los que están en casa también tienen actividades y cosas que hacer, pero sí darnos la oportunidad de revisar nuestros archivos, porque a veces ni siquiera conocemos que tomamos en azul, que tomamos en amarillo, que nuestras constantes son el rosa, que nuestra constante es el naranja, que siempre estoy tomando en picada, que siempre estoy tomando en contrapicada, que hay ciertas fotografías que no podría ni tomar y hay fotografías que podemos tomar con mayor acceso y mayor facilidad. Creo que la búsqueda constante nos va a llevar a un resultado que va a ser bueno y satisfactorio, principalmente para ustedes. Lo importante en el autorretrato es primero trabajar para nosotros y después pensar en que podría yo mostrarle mi trabajo a alguien más. La primera persona para la que debemos de trabajar en el autorretrato es para nosotros mismos. Incluso yo a veces en los cursos de autorretrato lo que acostumbro a decirles es lo que se ve en el salón es como en Las Vegas. Lo de Las Vegas se queda en Las Vegas y lo del salón se queda en el salón. El ejercicio que yo trabajo normalmente con mis alumnos es de escritura, auditivos y de búsquedas constantes en casa. Lo que yo les invito a todos ustedes que les guste el autorretrato es que escriban, que se levanten y escriban, que escriban sus sueños, que escriban palabras, que tengan palabras claves para poder discursar, que empiecen a mencionar incluso como, no sé, la palabra clave va a ser hoy, el color azul, y entonces empezar a hablar a través del color azul y azul y azul y hacer textos sobre el color azul y donde el punto de partida sea el color azul, y nosotros en base a estar en estas repeticiones y escrituras constantes vamos a poder encontrar esas claves de por qué el azul o el naranja me gusta, el poder hacer un listado de sueños, y no hablo de sueños de lo que soñé en las noches, de sueños que tenemos, y después poder empezar a reconstruirlos y armar las puestas en escena para poder generar estos discursos. A ver, lo importante de todo es trabajar con palabras clave, ponerlo la música adecuada para construir, después empezar resolviendo una foto y después esta foto me puede llevar a otra foto y sumarle a otra foto y empezar ahí a generar narrativas visuales. Ahorita estamos viendo fotos sueltas que incluso los alumnos entregan como fotos sueltas. Nadie de estos trabajos me entrega 50 fotos que vienen relacionadas con lo mismo. Algunos alumnos sí, pero algunos alumnos no. Lo importante es tener un punto de partida de empiezo con una cosa, le sumo otra, le sumo otra, le sumo otra, y después podemos ya agarrar y empezar a dialogar y dialogar. Algunas personas me han comentado que esto pareciera cuando entramos
al curso de autorretrato o cuando les hago un análisis de sus fotografías, me comentan que pareciera como si estuvieran en una terapia psicológica, ¿no? Y a veces me río, pero a veces siento que es como una parte de una realidad. No es propiamente una terapia psicológica. Si alguien va a terapia, puede seguir acudiendo a su terapia, pero sí lo que me queda claro es que es un enfrentamiento donde el análisis es profundo y real. Y aquí hay algo importante, que a nadie vamos a engañar. Dice el libro del beso de Judas que se llama Verdad o Ficción. Nuestras fotografías a veces son ficciones, pero se convierten en verdades, construidas de manera distinta, oníricamente me parece, metafóricamente, se construyen de manera distinta, pero hay algo muy cierto. Un autorretrato es mi verdad, mi propia verdad. Y el analista o el que mira nuestras fotografías podrá generar lecturas, pero la realidad la tienen ustedes. Las verdades las van a tener únicamente ustedes. Ustedes son los que van a saber qué están construyendo y qué no están construyendo, hasta dónde podríamos pensar que es una mentira, pero yo siempre he dicho que la mentira es una verdad para quien la construye también. O sea, hay quien vive en mentiras y en mentiras también construye su fotografía. Y hay quien vive en verdades y ficciones y esas son sus propias verdades y sus propias ficciones. Pero cada quien va a tener la oportunidad de dialogar a través de sus propias imágenes, a través de manejarse, de entenderse. Con el tiempo, esto se va a convertir en una forma de hacer fotografía, en una forma de incluso llevar una bitácora, de llevar un diario, de crear imágenes constantemente. Les repito, no necesitamos compartirlas, no nos confundamos. La imagen del autorretrato no es para que una tras otra la subamos a Instagram. Bueno, también es permitido, cada quien tiene sus propias personalidades y estilos, pero finalmente todas las fotos que suben a Instagram hablan de ustedes. O sea, cada fotografía que yo veo en sus Instagram y las estoy revisando constantemente, acostumbro a hacerlo, me gusta, y ahí voy viendo cómo es cada uno de ustedes, cómo se construye, cuáles son sus constantes, cuáles son sus colores, cómo nos manejamos. Casualmente, antes de que empezara la pandemia, hay muchos alumnos o muchas personas que yo sigo que tenían como una forma de estar subiendo fotos y a partir de que empieza el encierro, empiezan a construir de manera distinta y con el tiempo va cambiando estos 60 días de encierro y las fotos también se van modificando y toman el árbol y toman la ventana y suben las fotos de archivo, pero al final en esa selección viene una representación de ustedes. Aunque sean fotos de archivo, nuestras emociones van cambiando y van variando y van siendo otras con el paso del tiempo y con todo el contexto en el que estamos envueltos. Hay quien de repente hasta se para en su producción y dice, no puedo seguir haciendo foto, estoy bloqueado. Y entonces creo que también es importante darnos un tiempo para no hacer fotografía. Todos los artistas lo hacen. Entonces hay quien dice, yo a las 4 de la mañana estoy buena para ponerme a pintar y ponerme a escribir. Bueno, el fotógrafo tiene el mismo ritmo que cualquier otro artista. Y hablo en el sentido artístico. A mí me parece que todos los fotógrafos tienen la capacidad de ser artistas, nada más que a veces no lo descubren en el momento adecuado en el que podrían hacerlo. Pero creo que todos y cada uno podemos trabajarlo. A mí me parece importante lo que hacen en la primaria y en el kinder, que tienen que hacerle a la mamá el muñequito y la carpetita y la mamá dice, wow, eres lo máximo. Y es una forma de dejarlos manifestarse. Entonces el fotógrafo, el problema es que muchos de los fotógrafos empezamos a hacer fotografía ya que somos adultos y entonces nos bloqueamos y pensamos que esa parte no la podemos ejercer. Y creo que es importante dejarla que fluya, dejarla ser, dejarla manifestarse y ser constantes, pero eso sí, con la conciencia de que todo lo que voy a estar haciendo va a hablar de mí, sin necesidad de que aparezca el rostro mío dentro de una fotografía. Podemos hacer sombras, podemos hacer reflejos, podemos vernos junto a un espejo, podemos hacer muchas cosas para partir de crear una imagen.
La pregunta constante que se hace dentro de la construcción de un autorretrato, y me lo han hecho muchas veces, la pregunta es, si yo no disparo la cámara, entonces no es mi autorretrato. Toda imagen que ustedes tengan en mente y que tengan la dirección de la fotografía, esa imagen se convierte en su autorretrato. Ya sea, si yo preparo todo y ya sea que llegue Sebastián y nada más dispare la cámara, entonces ese es mi autorretrato. Pero si Sebastián llega y me dice, no, mírala, te tienes que poner allá, tienes que levantar el pie, tienes que sonreír, no, te ves gordita, no, así no te pongas, peínate, ve para allá, ahora voltea la mirada hacia tal lado, ahora, ponte de tal forma, espérate, tápate porque se te está viendo el brazo que está un poquito gordito y entonces ponte mejor el zapato rojo porque se te ve más bonito. Entonces ese ya no es mi autorretrato, es una foto que me tomó Sebastián y que dirigió Sebastián. Cuando yo tengo toda la dirección de mi propio discurso, entonces en ese momento se convierte solamente en mi autorretrato. Entonces sí es válido que alguien dispare la cámara, sí es demasiado válido, pero sin que interfiera en ninguna dirección de lo que ustedes quieren discursar a partir de su propia imagen fotográfica. Es importante no detenernos por la parte técnica. A mí me parece que incluso la parte técnica a veces es irrelevante, pero cuando sabemos fotografía es imperdonable. Son dos cosas distintas. O sea, el que llegue el hijo no sé, de Mariana, que llegue el hijo de Mariana y diga, me voy a hacer un autorretrato y no sabe fotografía, pues puedo comprender que él no sabe fotografía y le puedo ayudar. Pero cuando ya sabemos es imperdonable hablar de esos detalles, ¿no? De los detalles técnicos se tienen que aprovechar y a mí, yo me he encontrado con alumnos que son verdaderamente técnicamente sorprendentes y rebasan al maestro. Otro punto que me gustaría agregar antes de que pudiéramos entrar a sus preguntas y que me gustaría compartir con ustedes es que el autorretrato puede ser visto por cualquier persona, por cualquier familiar o por cualquier profesor, pero ningún autorretrato podría ser modificado ni por la mamá, ni por la pareja, ni por los amigos, ni por los profesores. O sea, el autorretrato lo tenemos que leer como se está presentando al espectador. Y entonces todo lo que está ahí, yo ya lo voy a interpretar o a leer, pero no puedo modificarlo y decirle, es que si hubieras sacado tu cabeza, Graciela, te hubieras visto mejor. O Jimmy, si no hubieras hecho esa mueca, yo te vería mucho mejor. Él quiere presentar esa mueca, él quiere ese azul, él quiere ese naranja, él quiere esa textura sobre su barba y ustedes entonces tienen que tener la conciencia que todo lo que voy a hacer va a tener una lectura, si está en foco, si está fuera de foco, si uso color rosa, si uso color azul, si uso color verde, si salgo en chanclas, si no salgo en chanclas, todo eso a la hora de que el espectador lo vea, sea basura lo que aparece en su foto, va a obtenerse una lectura y un resultado final. El espectador o profesor no puede tener una lectura concreta o una definición concreta en el autorretrato de quién es la otra persona que lo está construyendo. El espectador solamente puede dar una interpretación o una lectura vaga o propuesta en relación a la construcción de la imagen, pero no podemos definir a alguien por ese retrato. O sea, si Valeria llega y me entrega un autorretrato donde es un desnudo, yo no puedo decir, es que es una impúdica, ¿no? Es que no tiene valores, no tiene principios, Valeria, y sale desnuda, y Frida salió a la calle y salió ahí desnuda, y la vieron, y la vio el señor que estaba barriendo todo. No podemos hacer un juicio de un autorretrato. Para eso habría que conocer y verlo durante mucho tiempo y eso no nos permite hacer un juicio de ningún individuo en la actualidad, aunque se hiciera, ¿no? Pero sí es importante entender tanto cómo lo construyo, todo lo que contiene va a ser importante, cómo funciona el espectador, cómo funciona la parte técnica de la fotografía, cómo genero sentidos dentro de la construcción fotográfica.
Antes de poder pasar a sus preguntas, me gustaría leerles algo muy pequeño. Lo había yo escogido para ustedes. Solamente es un pequeño, es una cita de un fotógrafo que todos conocen, Joel Peter Whitkins, y dice: mi trabajo consiste en crear una autobiografía visual. Si ustedes conocen el trabajo de Joel Peter Whitkins, él no aparece en sus fotografías y sin embargo tiene una consideración concreta de su trabajo y dice: es crear una autobiografía visual. Y es lo que estamos haciendo, los que hacemos fotografía, una autobiografía visual, una representación de quién soy, de dónde vengo, de cómo me conformo, de cómo cambian mis contextos y me presento ante los demás como un ser humano con todas las emociones que el ser humano tiene. Pueden ser muy felices, muy contentos. Hay algo importante que vimos ahorita, por ejemplo, en esta presentación, que pocos son los fotógrafos que salen sonriendo en las fotografías. Una característica del autorretrato es que nuestro semblante se modifica. Nos cuesta trabajo sonreírnos delante del espejo y tomarnos fotografías, pero así son, así las hacemos y me incluyo porque hay autorretratos aquí también míos y me incluyo, pero si ustedes observaron todas las fotografías, son contadísimos los que hacen una expresión de alegría, pero esto no implica que sean seres amargados o sufridos, los que aparecen en estas fotografías. Son gente totalmente maravillosa y que tiene discursos a partir también de su propio cuerpo y de sus propias expresiones. No sé si tengas preguntas aún, Sebastián. No. Sí, tengo dos preguntas. Ok. La primera es de Paola Márquez y, bueno, te manda un saludo. Dice: hola, Gladiola. Y luego la pregunta dice: ¿crees que la visión de nosotros mismos la construimos inconscientemente a partir de cómo nos perciben las demás personas? Es una pregunta bastante buena. Ok, Pau, gracias por estar con nosotros, Pau. Qué bueno que viniste. De hecho, te iba a pedir incluso que vinieras. Este, Hablas del inconsciente. ¿Me puedes repetir la pregunta para no errar en la respuesta, Sebastián? Claro, ¿crees que la visión de nosotros mismos la construimos inconscientemente a partir de cómo nos perciben las demás personas? Sí, Paola, claro que sí. Hay dos partes en las que construimos la fotografía en general y principalmente la de autorretrato, por el inconsciente y por el consciente. Algunas veces somos muy conscientes de que necesitamos salir de una forma determinada o porque el Photoshop nos divirtió y entonces a partir de ahí hacemos cosas. Pero hay un grado de inconsciencia en el autorretrato impresionante. A lo largo de estos años te puedo decir que el 90% de las fotografías que he visto de los alumnos las construyen incluso a partir del inconsciente. Entonces, cuando se hace un análisis preciso dentro de la fotografía, les hablas del color, de la fuerza, del blanco y negro, del horizontal, del vertical, de cuando las están recortando, de cuando omiten algo o cuando son constantes en eso y hablamos del inconsciente. Muchas veces me atrevo a decir que aunque ustedes tienen la clase de color, de repente no se dan cuenta que el color que están manejando es una repetición constante. A ver, hay alumnos que sí, pero hay personas que no perciben estas lecturas y por eso yo hablaba hace un rato de lo importante de trabajar con una semántica adecuada, porque hay que ver estos significados, estas simbologías que manejamos, y entonces a veces no lo sabemos, y te voy a poner el ejemplo de niños que también he visto autorretratos de niños de 12, de 8 años, no tienen todavía esa conciencia técnica que tenemos muchos de nosotros ya, y entonces construyen a partir de ese inconsciente. Y me voy a regresar un poco al ejercicio que les ponen en el kinder, donde incluso a los niños les dicen que construyan a su familia y les piden que hagan una casa, un árbol, y son tres cosas: una casa, un árbol y a ellos mismos o su familia. Y de repente ahí en la cuestión psicológica se ven muchas cosas, pero en la cuestión de fotografía, inconscientemente sí también se construyen muchísimas cosas, Paola.
Súper, qué chido, muy Ujú. buena pregunta. Aquí tengo, ya están llegando varias, ¿eh? Tengo una de SOA que dice, ¿qué bibliografía recomiendas para profundizar en este tema, pues del autorretrato? ¿Tú qué libros has leído? ¿Qué te ha influenciado, digamos, a partir de la literatura para este tema? Hola, Soa. Gracias por acompañarnos desde, ya no sé si estás en Colombia, Brasil o Venezuela, por dónde andas, pero gracias por tu compañía. Sí, tengo, de hecho, todos los puse aquí a un lado para ser más precisa en poder compartírselos. Este, yo tengo un libro que me pareció incluso demasiado fuerte, que se llama Abismos de la Mirada, la experiencia al límite del autorretrato, de Lorena Moroz Blasco, que de hecho al final de esta presentación viene un texto, y lo repito nuevamente, el libro se llama Abismos de la Mirada, la experiencia límite en el autorretrato íntimo. Yo conseguí un libro, ayer lo localicé nuevamente en Amazon y está carísimo, pero me pareció bueno, pero este se llama Reflexiones sobre la función sociocultural del autorretrato occidental desde la prehistoria hasta hoy, de Ana Gradowska. También tengo otro libro importante que me gustaría compartírselos. Este libro lo encontré de manera casual un día en una librería, y digo de manera casual porque no lo compré en el área de fotografía, sino en el área de psicología, y se llama La fotobiografía, imágenes e historias del pasado para vivir con plenitud el presente, de Fina Sanz, y viene en un conjunto de ejercicios para poder trabajar a partir de la fotobiografía, del archivo familiar, de poder escribir, de poder reestructurarnos y encontrarnos por medio de la fotografía y saber cuál es mi origen y a dónde pertenezco. Está escrita por una psicóloga y para mí son como unos libros fundamentales. Si hablamos de un lenguaje corporal dentro de la fotografía que es fundamental, hay un libro que se llama Cuerpo y Comunicación y Sensibilidad, de Manuel de Jesús Corral. Este, Tengo por aquí otro que me parece importante, que tampoco es de fotografía y se llama Escribir nuestra vida, ideas para la creación de textos autobiográficos. El artista debe de escribir. Yo me topo con muchos alumnos donde me dicen, es que no se me da la escritura, no puedo escribir. Entonces yo lo que les pido normalmente es que escriban, y para escribirlo, me parece que es buenísimo, precisamente porque se llama Escribir nuestra vida, ideas para la creación de textos autobiográficos, que me parece que son súper necesarios. A ver, yo lo que les digo es que que si podemos hablar, tenemos la capacidad de escribir. Entonces, la fotografía de autor necesita que la gente escriba y lea. Y en el autorretrato no está libre de eso. Tengo otro libro, perdón, es que ya los tenía aquí. Hay un libro que se llama Memoria, Ausencia e Identidad, el arte como terapia, porque pues son de los puntos que se tocan dentro de la fotografía de autorretrato. Hay un libro importante que tampoco es propiamente de fotografía, pero que se tiene que considerar, que es de Michael Foucault, que es un autor, así se llama el libro, y son libros que cuestan 100 pesos, o sea, son súper económicos. Hay otro libro que me pareció también importante para este trabajo, es Como si lo estuviera viendo, El recuerdo en imágenes, de Salvador Rubio. Tengo otro libro que se llama Trazos en el espejo. Oiga, parezco vendedora de libros. Trazos en el espejo, 15 autorretratos fugaces. Bueno, hay otro también un poquito más complejo, que me parece de los autores más importantes, y se llama Materiales para un autorretrato, y lo escribe Walter Benjamin. Y bueno, si nos dedicamos a la fotografía, independientemente del autorretrato, y es fundamental para el autorretrato, hay un libro que se llama Pensar la imagen,
de Santos Zunzunegui, y también bueno, este es un poquito más libro y creo que tengo algunos más, pero esto es ahorita lo que me gustaría compartirles. A ver, aquí hay algo importante, eso a mí y a todos les digo, a mí me parece que es más importante que leamos y que apliquemos lo que estamos leyendo a que veamos muchísimos fotógrafos. En el sentido del autorretrato, es más conveniente no plagarnos de tantos fotógrafos de autorretrato. Sí es importante saberlos, sí es importante de qué hablan los otros, pero cuando empezamos ya a trabajar, es importante ver hacia adentro y dejar de ver un poco hacia afuera. Súper. Sebastián. Pues muy Uh-huh. completa la respuesta. Hay varias, ¿vale? Sí. Irlanda te pregunta, bueno, también te saluda. Hola Gladiola, ¿qué fue lo que te motivó personalmente a adentrarte más en el autorretrato? Primera pregunta. Y la segunda es que si tienes algún ritual o algo que practiques antes de realizar tus autorretratos. Uf, ¿por qué me preguntas eso, Irlanda? Ok, ¿qué fue lo que me motivó? Lo comenté más o menos hace un rato, pero creo que hay mucho más cosas. Cuando le di a esta niña, cuando vi una fotografía de una alumna, todavía dábamos fotografía análoga en la activa, cuando vi una foto en una entrega final de Cecilia, donde había una mesa, una llave y tierra y una silla y todo estaba como aventado, como si fuera un cuento de Alicia en el País de las Maravillas, y empecé a ver, a mí me motivó porque un punto importante que me sucedió cuando vi esa fotografía es que me movió todo y no me movió en una cuestión de que yo me viera en la foto, sino que la foto decía mucho. Hay fotografías que a veces vemos y solo las vemos y decimos, ah, está padre la flor. Nos pasamos a la otra y dices, sentí algo, me impactó, me impresionó. Tiene 20 años y sigo teniendo la foto como si la hubiera visto ayer. Tengo el nombre de ella aquí todavía en mi cabeza y me motivó para entonces empezar a leer y a indagar más sobre lo que era el autorretrato, sobre lo que era la imagen, la narrativa. Empecé a ver lo que era el discurso. Yo tenía, si acaso, 2 trimestres que había entrado a trabajar a la activa y el ver esa imagen me impactó como pocas cosas y sentí que mi camino ya no sería tomar fotografías de boda, sino poder descodificar un poquito o leer las imágenes, ¿no? Me gustó muchísimo y a lo largo de esta trayectoria creo que es algo que me sigo saboreando, ¿no? ¿Cuál era la segunda pregunta, Sebastián? La segunda pregunta es que si Ah, el tienes ritual. algún ritual, ¿no? Como para autorretratarte. Para autorretratarme. No, creo que lo que tengo es que escribo mucho y no logro hacer mis imágenes cuando quiero hacerlas. O sea, no tengo como el elemento adecuado que tengo en lo que escribí o en lo que soñé. Parto mucho de mis sueños o de lo que quiero hablar y entonces cuando de repente llego a un lugar, al final hay una fotografía en un baño en la colonia Roma, que cuando llegué ahí dije, me tengo que tomar una foto aquí porque esto fue lo que soñé. Y sin más ni más me desnudé, me metí a la tina y le pedí a alguien que me disparara sin pensar ni siquiera quién era esa persona. O sea, iba sobre mi propio objetivo. Tengo como, si lo podríamos llamar ritual, es como tener un objetivo claro de lo que quiero hacer. Me tomo fotos enfrente de los reflejos o cosas así, pero no son tan convincentes para un resultado que quiera. Creo que las de los baños o los espacios o los desnudos me han gustado más. Hay una foto al final que viene en el tríptico que estoy presentando, la última que aparece del lado izquierdo, no, del lado derecho, para mí fue algo que preparé mucho porque era el espacio de alguien a quien quiero muchísimo y sentía que tenía que hacerme un retrato en esa casa, en ese espacio. Entonces, como tal, no. Creo que tengo más ritual cuando veo los autorretratos de ustedes que cuando hago los míos. Cuando veo los de ustedes, créanme que me pongo súper nerviosa y, y como soy una persona que tiene mucha fe, hago una oración antes, aunque les parezca absurdo, hago una oración antes de ver los autorretratos porque son muy desgastantes, muy, muy desgastantes. Y cuando doy un curso de autorretrato igual, hago una oración y
y pido claridad para lo que pueda llover. Ahí sí hago un ritual, ahí sí casi, casi me persino. Bien, seguimos con las preguntas. Este es interesante, ¿no? La hace Santiago, no sé, no dice su apellido, pero Santiago te pregunta, ¿existe el autorretrato colectivo? Existe el autorretrato colectivo. Híjole, cuando hablamos de autorretrato, bueno, es que hay algo importante. Podríamos hacer como un autorretrato colectivo de lo que estamos viviendo ahora en la pandemia. Me parece que sí podría ser como el retratar a una ciudad, como retratar a un México, ¿no? Como retratar a una colonia. Voy a poner un ejemplo a lo mejor burdo, pero una colonia que no está respetando y que yo vivo ahí, entonces haces como una representación general de un retrato, pero ya no se convertiría tanto en auto como único, sino de un conjunto de personas. Sería más como un retrato aislado, ¿no? De una sociedad o de un país o de un mundo o de los alumnos de la activa. Entonces, propio no, pero puede ser colectivo en el sentido que aparezcan mucho más personajes, ¿no? Claro, ok, Ujú. muy bien. Rafael Vadillo te pregunta, ¿la técnica y el soporte son fundamentales para el discurso en un autorretrato? Súper fundamentales, súper. La técnica, repito, cuando ya la sabemos, no podemos omitirla, ¿no? Técnicamente tenemos que tener claridad, incluso en si lo voy a tomar con una estenopeica, con una cámara análoga, con una de formato grande, con una de 35, con un celular. Y después de eso, lo voy a pasar por última vez. Y después de eso, incluso yo debo de considerar en qué lo voy a imprimir o de qué tamaño. Por ejemplo, cuando me hago un autorretrato con una Polaroid de las nuevas, bueno, de las nuevas generaciones, la foto es pequeñita, ¿no? Pero también tiene un, un toque De intimidad. de intimidad, un toque de intimidad, un toque personal, un toque incluso de que se va a perder la imagen en un tiempo, de que se va a convertir en una imagen efímera. Entonces, desde esos términos de intimidad, de efímero, de poca permanencia, vuelvo a hacer repetición, se convierten en parte también de mi discurso. Entonces, tengo que abordar la técnica y el soporte y los contenidos ya ni se diga, ¿no? Pero el soporte, el papel de algodón es muy distinto, la dimensión, o sea, hay alumnos que dicen, yo quiero mi foto que mida 3 metros, y digo, está padre, ¿dónde la vas a poner, no? Entonces, desde ahí, o sea, desde ese discurso de la quiero de este tamaño, podemos comprender de qué nos quiere hablar, ¿no? O a la inversa, quiero algo íntimo, quiero algo personal, la voy a meter en una cajita o en un cuadernito, la voy a pegar con masking tape, también es válido, ¿eh? También eso es muy, muy válido. Ok, Uh -huh. muy bien. Otra pregunta de otro Rafael y bueno, te saluda también. Buenas tardes, Gladiola. Y Hola, son, Rafa. la sobresaturación de la imagen hace que toda fotografía esté viciada. Esa es una. Y por el otro lado, ¿crees que la imagen que tenemos de nosotros mismos forma parte de otros ojos que no son los nuestros? Uf, qué complicado, Rafa. La primera era hablar sobre si estamos viciados por la sobresaturación, Sebastián. ¿Perdón? La primera pregunta fue la sobresaturación de imágenes, si estamos viciados. Híjole, estamos tremendamente viciados por la sobresaturación de imágenes. Creo que esto nos ha rebasado y nos ha hecho convertirnos incluso en copias. Entonces, de repente se pierde la autenticidad y lo importante en el autorretrato es no perder la autenticidad. Hay alguien que mencionó apenas, no estamos descubriendo el hilo negro, indiscutiblemente no lo estamos descubriendo, pero es importante hablar de nosotros mismos y es importante entender que mi vida y mi historia se puede parecer a la de Leti, a la de Miguel, a la de Camila, a la de Frida, a la de Sonia. O sea, mi vida puedo coincidir en muchos puntos. Incluso a mí me ha tocado ver autorretratos que digo, no juegues, este autorretrato podría ser mío. O sea, de lo que estás hablando es algo que también me llena a mí. Pero la sobresaturación ha hecho que muchos fotógrafos hoy en día, incluso
repitan la imagen tal cual. O sea, tienen una memoria tan privilegiada que la vieron la semana pasada y hoy la construyen a partir del mismo encuadre, del mismo color y de la misma forma. Creo que nos está rebasando la sobresaturación de construcción y de ver imágenes. O sea, también hay quien sube 30 en el Instagram y dices, o le paras de subir o te dejo de seguir, ¿no? Entonces sí es complicado. Y incluso hay quien hace autorretrato y sube 20 en un día y dices, híjole, creo que te quiero, te amo, pero ya no te puedo seguir, ¿no? Pero unfollow, ¿no? Sí. Muy La bien. segunda pregunta de Rafa, ¿cuál era? La segunda pregunta, un poco complicada, ¿eh? ¿Crees que la imagen que tenemos de nosotros mismos forma parte de otros ojos que no son los nuestros? Sí, lamentablemente a veces nos construimos a partir de los ojos de los demás o de lo que los demás esperan ver de nosotros. Un ejemplo bien claro es que hay personas, a ver, no quiere decir que ahorita salgan todos y se hagan una foto de desnudo, ¿no? Pero hay quienes están y condicionados a que no se pueden desnudar porque en su casa les enseñaron que eso pierde uno un valor o pierde algo, ¿no? Cuando construye uno la imagen hay que tener la libertad de decir, lo hago por mi convicción o no me desnudo porque así son mis valores o no me puedo poner un cigarro en la boca porque si lo ve mi papá me va a matar. O sea, no. O sea, me lo voy a poner porque tiene un significado y tiene una lectura, ¿no? Claro. Muy bien. Miguel Ángel Santiago Vera te pregunta, bueno, también saluda. Hola, Gla. Creo que al principio, creo que al principio nos vemos influidos por nuestro bagaje cultural. ¿El trabajo constante nos llevará a algo más auténtico o desde un principio podríamos considerarlo auténtico? Hola, Miguel. Saludos a Poza Rica, Miguel. Un gusto tenerte aquí. Mm, en un principio pasa un fenómeno importante. Hay personajes y hoy pasa mucho con los jóvenes, con los que tienen, hablo de jóvenes de 16 a 20 años en un promedio, suelen ser más auténticos. El problema, y desde un principio son auténticos, y los que somos un poco más adultos nos cuesta trabajo, porque nos cuesta trabajo liberarnos y soltarnos de una serie de cosas que nos vienen llenando como individuos. Yo veo el resultado de los alumnos hoy en día de 17, 18 años y me parece impresionante porque no están condicionados por nada y son auténticos desde un principio. Lo importante es encaminarlos a que así continúen, porque aquí hay un fenómeno importante, que hay quienes empiezan muy auténticos y hay un proceso en la carrera o en su formación que se bloquean y de repente su autenticidad o el que les aplaudas una foto, ya no salen de eso y se encajonan. Entonces, lo que hay que ver aquí es que hay que ir creciendo, evolucionando, pero eso no implica que dejes de tomar tus fotos en verde o en rosa o en amarillo o que te guste el desnudo, sino también hay que ir teniendo una evolución, pero sí podemos ser auténticos desde el principio en ciertas etapas de la vida. Es un proceso normal que tenemos como individuos, ¿no? Órale. Muy bien, muy buena respuesta. Luis Hernández te pregunta, profesora Gladiola, al estar tomando las fotografías, independientemente de ser autorretrato u otro tema de fotografía, lo hacemos muchas veces desde el inconsciente. Tú, que nos vas a guiar o que guías a los alumnos en el autorretrato, ¿estás también autorretratándote desde tu inconsciente? Yo me retrato desde mi inconsciente constantemente y me retrato de manera consciente y cuando lo hago de manera consciente a veces me asusta. Este, pero sí me retrato también mucho desde el inconsciente y y es de repente, como lo dije hace un rato de Vida Jovanovic, ¿no? Se toma un retrato, pero de repente lo ves y sí te asusta, o sea, si dices, yo me tomé esto, o sea, a pesar de todo, sí me doy cuenta que hay colores que empleo. Yo quiero hablar de una experiencia personal. Cuando murió mi mamá, que tiene hace poco, que tiene hace año y medio, yo me salí con la cámara en ese momento y tomé fotos, y tomé varias y varias, y he seguido tomando fotos, y trato de analizarlas después, pero tener la conciencia de cuándo tomas la foto, tener como, sí, esa conciencia de tu estado de ánimo,
para que dejes salir todo, pero a la vez ese inconsciente lo puedas revisar y analizar con calma. No es como la tomo y en ese momento la tengo que revisar. Dense una pausa. Ahí sí nos tenemos que dar una pausa en la propia revisión a veces de la imagen, ¿no? Claro, que respire un poquito, ¿no? Que se añeje, a ver si sale Ujú. después. Sí, totalmente. Sonia Crozán te pregunta, también te saluda. Hola, Gladiola. Hoy en día mi vida son mis hijos. Si le tomo fotos a mis hijos, ¿se considera autorretrato? ¿Puedo yo expresarme a través de ellos? Aquí hay algo bien importante. Toda fotografía nos autorrepresenta. La cámara se convierte en una extensión de nosotros y entonces, pues los ojos son una extensión de una madre, ¿no? Y entonces yo creo que incluso ahí hay una, no los vas a retratar tú igual, Sonia, que si llego yo y les tomo una foto. Y yo puedo tomar una foto y me puedes decir, me encanta la foto que tomaste, está muy padre, pero dice aquí, es más, aquí hasta también lo anoté, déjame te lo comparto. Eh, lo que espérame, lo perdí. Ok, lo perdí, pero normal, creo que es Saudé quien dice, a quien mejor retrato es a quien mejor conozco, ¿no? Y habla de él mismo y de su propia familia. Y entonces yo creo que tú vas a poder retratarlos de mejor forma y y ellos van a poder ver, o nosotros, el público va a ver una foto de tus hijos, ¿no? De Jan o de Iker y van a decir, ah, sí, pues este es Jan o este es Iker, pero hay algo importante que aquí tú vas a poder construir una narrativa de tu propio sentir y de tu propia vida. Lo importante no es no nada más ya tener la foto, sino ahora darle un discurso final que maneje lo que habla de ti y de tus propias emociones. Entonces aquí es cuando entra el texto y el orden de la imagen. Súper. Tenemos una pregunta de Huicho, que también te saluda. Hola, Gla, que aparte justo está su autorretrato, que interesante. Además del ejercicio de los sueños, además del ejercicio de los sueños, ¿qué otro te ha ayudado a sacar ideas a la hora de los autorretratos? Los colores, la simbología personal, los los espacios íntimos, creo que son los más fuertes, los espacios vacíos e íntimos también, o sea, no es lo mismo ver tu recámara llena de cosas a un día vaciarla y meterte ahí un rato y hacer introspección y lectura del espacio, el conocerlos. Las demás personas, la relación con las demás personas, el poder escuchar música, el poder ver cine, también me nutre demasiado. Y el hablar de los autorretratos, creo que no puedo quitar la lectura, porque cualquier lectura que selecciones, la seleccionas tú para leerla tú y porque te gusta a ti. Y entonces a partir de ahí, cuando encuentras un objetivo y te encuentras en esas lecturas de lo que tú quieras, podrás construir tus autorretratos. Yo les dejo un ejercicio, creo que se los he planteado, que es leer un capítulo de John Foncuberta y les digo, a partir de ahí hagan un trabajo, ¿no? Y yo me acuerdo que uno de mis alumnos hizo algo sobre la muerte y se separó de la lectura totalmente y me dijo, es que esto fue un detonante para que yo entendiera estas y estas cosas. Entonces, todo lo que tú vivas, de verdad que vivas, te va a dar un detonante para poder conectarte y articular una imagen fotográfica, ¿no? Súper. Otra de Iván Ibarra que te pregunta, hablando de la fotografía como arte, ¿cuál es el aporte del autorretrato, considerando que se trata de la interpretación que el fotógrafo hace de sí mismo? ¿Y cómo podemos hacer que trascienda de la misma forma al espectador? Ok, hola Iván, qué gusto que estés con nosotros. Algo importante es el aporte que hace una fotografía de autorretrato ante el espectador tiene que ver principalmente de la originalidad, y ahí hablo de la fotografía en general, no propiamente del autorretrato, de la originalidad de sus contenidos
Y es importante entenderlo como siempre, de su técnica, de su forma y de su contenido. Que esté bien resuelto, que tenga una narrativa en la que el espectador también se pueda identificar, pero no a partir de ahí voy a dejar de construir y voy a pensar en el espectador. Tengo que seguir pensando en mí, pero cuando hay una conexión con el espectador donde yo puedo hacer ahorita un autorretrato de un pastel, ¿no? Y la foto no va a ser trascendental porque es un pastel y es un autorretrato, pero cuando hay todos los elementos que constituyen la imagen para que sea una buena pieza de arte, entonces es cuando puede tener una trascendencia. Aguas, no toda fotografía va a ser una fotografía artística, o sea, no todo va a tener una trascendencia artística, sino hay que alinearlo con la técnica, con la iluminación, con el encuadre, con la composición, con la narrativa, con la semiótica, con la simbología que yo voy a estar manejando, con los colores. Cuando yo logro alinear esto de manera perfecta, tiene una trascendencia. Y algo mismo preguntó en esa pregunta, Sebastián. Bueno, ¿quieres que te la repita toda otra vez? Uh-huh. ¿Cuál es el aporte del autorretrato considerando que se trata de la interpretación que el fotógrafo hace de sí mismo? Esa es la primera. Y la segunda es, ¿cómo podemos hacer que trascienda de la misma forma al espectador? Ok, pues resolviendo todo esto, Iván, tú haces fotografía de retrato y yo veo que cuidas muchísimo tu iluminación, que estás al pendiente como del manejo de tu modelo. Entonces, para que este tenga un impacto con el espectador, cumple con esos requisitos y con un discurso corporal único y auténtico. Entonces, cuando nosotros el autorretrato lo manejamos con un discurso súper apropiado y bien establecido y bien proyectado, vamos a lograr una trascendencia para este tipo de autorretratos. De todos los que vimos aquí, podríamos ver que algunos son verdaderamente impactantes y que algunos decimos, está bien, pero no tiene una mayor trascendencia. Es importante también verlo. A mí me gustan todos, pero sí hay unos que creo que tienen un impacto demasiado fuerte, ¿no? Bien. Sebastián. Macarena te pregunta, eh, me gustaría saber si puedes hablar un poco de la relación entre la foto documental y la autorrepresentación o el autorretrato, es decir, ¿dónde está la línea que separa a una de otra, no? Este, tengo eso, me acuerdo de ustedes, perfecto. Macarena, a ver, lo que planteas sobre la fotografía documental y el autorretrato y cuál es la línea que nos está separando, híjole, la fotografía de autorretrato se convierte de alguna forma también en fotografía documental, hasta cierto punto, porque nos puede ir documentando en nuestra historia de vida. Tiene un impacto distinto ante el espectador porque no maneja esa misma línea cronológica o de investigación que podría manejar propiamente el género de documental, pero la investigación del autorretrato documental a veces se queda un poco ambiguo porque no está acompañado de grandes textos, al menos que hagamos bitácoras o diarios individuales donde podemos ir escribiendo y documentando un conjunto de cosas que lo conforman como un autorretrato, ¿no? Ayer vi la película que se llama Para Sama. Ella es una fotoreportera que pasaron en el ciclo de Ambulante y también está en Netflix. Y ella es una narrativa demasiado fuerte, pero finalmente es una autorrepresentación documentada con una forma en la que vivieron en Alepo y cómo salen y cómo los exilian, cómo salen todos de ahí con su esposa, con su hijo. Y es una película que ella hace para la hija, es una documentación, pero es una autorrepresentación incluso colectiva, como fue la pregunta hace un rato, una autorrepresentación colectiva, pero donde ella está sumergida y también forma parte de, y narra su propia historia, y es una representación propia, pero de una documentación interesante. Vean la película, es muy fuerte, pero sí es una referencia hablando ahorita de esas dos partes, Macarena. Súper. Qué buena pregunta y qué buena respuesta. Vamos con las últimas 5 preguntas, ¿vale? Jimena Morfín te pregunta, te saluda y nos saluda a todos. ¿Cómo cambia tu experiencia de lectura y análisis de un autorretrato cuando se trata de una fotografía de alguien cercano y conocido a la de una foto de alguien que no conoces, ¿no? Es muy buena pregunta.
Jimena Morfín, siempre haces preguntas, Jimenita, muy fuertes. Este, uf, cómo cambia todo, pero bueno, el autorretrato lo podría llamar ahorita como escolar o de mis alumnos o de mi gente cercana, me mueve mucho, me mueve. Yo acabo una clase que necesito ir a abrazar a alguien o a veces me ha tocado salir llorando del salón, pero cuando es familiar, cuando es de alguien cercano, a veces es dolorosa, a veces lo confieso, es el doble de fuerte, porque a veces se logran percibir o percatar cosas que están construidas con un cordón fuerte que nos puede unir, ya sea de amistad o familiar, y a veces hay cosas que dice uno, híjole, no, quisiera no leer estas fotos o quisiera no tener a mi amigo o a mi amiga dentro del curso porque se convierte en algo fuerte. Es muy fuerte. Bien, continuamos con Carlos. Carlos B. te pregunta, bueno, saluda, hola Gladiola. ¿Cuánto tu idea de la imagen no está clara, el platicarla con alguien más arruinará, modificará o se perdería la idea principal? Se cortó la pregunta a la mitad, o sea, no te escuché bien toda la pregunta corrida, perdón. Ok, ahí va. Cuando tu idea de la imagen no está clara, el platicarla con alguien más, ¿tú crees que arruina, la modifica o por completo se pierde la idea? Es decir, cuando peloteas tus ideas con alguien más, ¿tú crees que se vicia de alguna manera esta idea principal que tú tenías? Este, mira, Carlos, ¿verdad? Es Carlos, Carlos de, no sé si es Carlos Bonilla, pero bueno, Carlos, este, creo que depende de muchos factores. A ver, hay alumnos que no es necesario que lo cuenten porque tienen una manera de plasmarlo en imagen impresionante. Y hay alumnos que incluso, a ver, el ejercicio de autorretrato es catártico, es fuerte. Entonces, hay quienes necesitan esta manera de compartirlo o decirlo para que pueda fluir de manera mucho mejor. Y hay quienes no, o sea, yo he tenido alumnos que llegan y dan un resultado y dice uno, wow. Y hay alumnos que terminan una clase, luego dicen, oye, tengo esta idea, ¿qué opinas? Bla, bla, bla. Entonces ya uno da sus opiniones. Cuando hablamos del autorretrato propiamente, creo que es como todo en la vida. A veces es bueno compartirlo y a veces no es bueno compartirlo. Pero a mí, yo quiero dar algo importante. A veces no lo compartan tanto. A veces dejen lo que fluya, o sea, sí podemos compartirlo, sí es válido, pero creo que a veces también hay que compartirlo con ciertas personas. Lo que a mí no me gusta en el autorretrato es como decir, no, pero pues ponte mejor un moñito rojo, ¿no? O ponte un sombrero negro o peínate con el cabello suelto porque ese eres como más tú, ¿no? Entonces, yo creo que también el escucha tiene que decir, te voy a escuchar, tú dilo, me parece muy bien, pero no tengo, la respuesta a veces que quiere el alumno es como, dime qué más hago, ¿no? No, o sea, ustedes tienen que decir, lo comparto, pero solo lo estoy compartiendo. Pero va a depender mucho del personaje y de las emociones y el momento en el que estemos. A veces no queremos ni que nos digan o queremos que nos digan todo, ¿no? Somos seres humanos y nos fluimos de diferentes formas y en diferentes momentos, ¿no? Bien. Bueno, pues últimas tres preguntas. Este es de Miguel Bautista y te pregunta, ¿cómo dividimos esa percepción y concepción de autorretrato dentro de algún proyecto fotográfico? Partiendo de la idea de que nos planteamos el proyecto, nosotros lo producimos, reproducimos y postproducimos todo el concepto imaginativo hasta la realización de la toma, considerando que incluso nuestra idea es parte de nosotros y pone de ejemplo un shooting editorial. No, ahí ya no podría ser un autorretrato en un shooting editorial. eh, nos están dando, nos están dando un punto clave, una palabra clave o algo clave en lo que yo voy a desarrollar mi talento artístico como director de arte
pero no como autorrepresentación. Va a haber toques, como lo podría ver, no es que La Chapelle tiene una línea muy particular, no se me viene ahorita a la cabeza, pero en un shooting para alguien, hay un elemento clave que nos están proporcionando para poder desarrollarlo. En el autorretrato no me están dando ningún elemento clave para poder desarrollarlo. En el autorretrato yo tengo que poner todo, todo. Yo tengo que ser en cuerpo y alma parte del trabajo. Y a veces podría ser que no aparezca mi cuerpo, que aparezca un maniquí, como en el caso de Oscar, que a veces así lo trabaja. Entonces, él sigue viendo o plasmándose como esa parte de, o hablar un determinado número de cosas que son como constantes, que tiene la gente como repeticiones. Pero en un shooting nos están dando un elemento muy clave y no se convierte en autorretrato. Ya, muy bien. Es un trabajo mío y yo soy el autor, pero no es un autorretrato, ¿no? Es como las novias, ¿no? O sea, la novia la maquillan, la novia decide su vestido de novia, la novia incluso decide el lugar en donde lo toman, y yo soy el fotógrafo que va a captar el trabajo de la mejor forma y manejando la iluminación de la mejor forma. Pero la reina y la dueña de todo es la novia, ¿no? Claro. Ok, últimas dos preguntas. Esta es de Marí y te pregunta, ¿por qué las fotos que son violentas o las fotos que muestran violencia causan una mejor aceptación? Porque somos una sociedad muy loca y que nos gusta que nos gusta la violencia. Es lo que yo comentaba hace un rato, ¿no? Si ustedes observan el material de los alumnos, y aparte, de verdad, yo tengo el de Isabel Campaña, el de Rubén Gil, el de pocos alumnos, y es una colección de más de 2000 fotografías que tengo y pocas, María, no me acuerdo su apellido, pero pocos presentan fotografías que salen sonriendo, ¿no? ¿Y por qué nos gustan? Porque yo creo que responde a una razón de cultura. Somos una cultura donde consumimos incluso las películas de violencia, las canciones de desamor, o sea, nos encantan y me dejó y se fue. Y las de rap hoy hasta vienen con palabras un poco más altisonantes que las canciones de los 80s y nos gusta gritar en bola y todo. Entonces, creo que es por una razón de cultura simplemente, ¿no? Pero a la hora de la hora, cuando se construyen solitos, yo los veo en el salón de clase que lloran de manera diferente, ¿no? Ya no son tan duros, ¿no? Uh-huh. Nos encanta el morbo. Sí. Última pregunta de Carmen Laura. Nos dice, saludos, un autorretrato diario durante un año es too much y uno cada año. ¿Quién la preguntó? Carmen Laura. Carmen Laura, un autorretrato, no, me parece que no. A mí lo que me encantaría es verlo como un resultado final, como un proyecto final, como un análisis con más profundidad y con algún texto que vaya acompañado del trabajo. A mí me parece que no es mucho, al contrario, me parece un ejercicio súper interesante. Lo que a veces incomoda, lo confieso, es como ver 10 retratos en Instagram o en las redes sociales de un personaje, ¿no? Y aquí con mi chilaquil, y aquí con mi perro, y aquí con mi globo, y aquí con mi novia, y aquí con mi novio, y aquí bla, bla, bla. Eso sí se convierte en too much cuando seguimos a mucha gente, ¿no? Pero como ejercicio, me parece interesante que puedan documentar su vida, pero generarle un sentido, articularlo y decir, esto es para esto, esto es para esto y esto es para esto. Lo importante de todo es clasificarlo incluso por núcleos temáticos de mi propia historia de vida. O sea, yo puedo tomar incluso 5 al día y uno bañándome y uno comiendo y entonces cada uno tiene una actividad distinta, o sea, cada resultado va a tener una actividad distinta y entonces podemos ordenarlo también de manera distinta y clasificarlo, ¿no? Las fotos con mi mamá, las fotos con mi perro, las fotos, entonces de repente para un trabajo pueden servir para una cosa o para otra, ¿no? Súper. Y pues me voy a echar un pilón porque está buena la pregunta. Y dice, en un documental,
¿cómo balancear la cantidad de imágenes que salga la persona físicamente y otra con objetos o espacios? Es decir, ¿cómo demonios se construye una narrativa en un proyecto documental? Ok, bueno, en un proyecto documental, incluso propio, o sea, si yo me voy a tomar una serie, un conjunto de fotos donde estoy documentando algo, siempre hay que sintetizarlo y poner un plano abierto, un plano cerrado, de cuál es el objetivo. O sea, quizá podamos aparecer en todas, pero cada una va a tener como su propia lectura o lo que quiero narrar en esta. Pero normalmente es con tomas abiertas y tomas cerradas, acercamientos como muy close-up y poder dar el resultado final quizá en 5 fotos o quizás si es más largo poder documentarlo de buena manera. Si hablamos dentro del autorretrato, incluso en un documental, puedo documentar lo que hacen muchos autores, mi enfermedad, ¿no? Entonces, de cuando llego al hospital, de cuando salgo del hospital, de cuando llegó la enfermera, de cuando me dijeron de que ya estoy bien, en fin, ir documentándolo y en todas puedo seguir apareciendo yo, pero va a depender de lo que estoy contando y del proceso. Yo he visto trabajos de enfermos de cáncer, ¿no? Y entonces se van documentando y en todas aparecen ellos desde que aparece la enfermedad, luego van a las quimios, luego se les cae el cabello, luego se les caen las cejas, luego ya se rapan, luego se empiezan a recuperar, les empieza a crecer el cabello y viene en un orden, pero hacerlo como una síntesis solamente, ¿no? Entonces, es válido, pero va a depender de ese contenido que vamos a manejar. Claro, y aparte creo que puede ser una decisión que uno debe de tomar, ¿no? Es como bien personal pues podemos confiársela a X o Y persona en quien confiemos y pues ya pelotear la idea, ¿no? Sí, algo importante es que comentaban, que preguntaban más o menos hace un rato, qué tanto platicarlo con alguien. Me parece que cuando ya se tenga que hacer como una narrativa, un orden, un fotolibro, voy a poner de ejemplo, eh, le puede ayudar a alguien a hacer el fotolibro de autorretrato, pero lo importante de todo es que yo, fotógrafo, tengo que tener claridad en de qué estoy hablando y cuál es mi discurso. O sea, el otro me va a ayudar a mantener un orden, a tener una selección, pero no me va a generar mi propio discurso. No voy a llegar y, Sebastián, mira, toma estas 80 fotos, pues a ver ahí qué le puedes hacer para que saque un libro, ¿no? ¿Cuántas quieres? Ya, pues 20, bueno, ahí te hablo dentro de unos días y yo te acomodo las 20 y entonces Sebastián le va a dar su propia lectura. Pero yo tengo que decir, ayúdame, mi objetivo es quiero hablar de esto, quiero hablar de que me rompí el pie y me lo enyesaron. Me va a decir, mira, si metes las 20 fotos, estás repitiendo cuando te dio la vuelta el del yeso y luego cuando te dio la segunda, y entonces tomaste como ráfaga y ya no nos funciona la ráfaga, ¿no? Vamos a concretizar, ¿sí? Aviéntate otra, Sebastián. Ok. Una Eh, más. ok, aquí hay una que es, ¿qué documental o qué película te ha, sobre autorretratos, vaya, te ha impactado más? Híjole, yo no sé si son sobre autorretratos o no, pero hay una película que yo vi hace muchísimos años, este, y que me hizo reflexionar mucho sobre todas estas cosas que nos pasan como individuos en la mente, y se llama Civil, que es una mujer que tiene, si no me equivoco, 16 personalidades. Y entonces hay un libro, de hecho está el libro en inglés y está la película. La película es con esta artista que salía en la serie de La novicia voladora, que tenía como unas alitas, que los que tienen más o menos mi edad saben de qué hablo. Y esa película me impactó y hasta la fecha cuando la vi hace poco, ahora en estos días, me vuelvo a preguntar sobre las personalidades y cómo fluyen. Y entonces esto quisiera sumarlo un poco a que no porque hagamos una foto triste somos una persona triste, sino que todos nosotros somos diferentes, actuamos de diferente forma en diferentes ámbitos. O sea, aquí en el Zoom estamos como concentrados, pero en una fiesta yo puedo bailar y brincar y llegar y decirle
a la gente, qué pedo, que no sé qué, pero aquí me comporto de una forma y yo llego a otro lugar y me comporto de otra forma y llego con mi mamá y no dejo que oiga que diga, que yo digo, ¿qué pedo? O sea, yo digo, ay, sí, mamá, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, no? Y entonces esa película me hizo reflexionar en todos esos cambios que tenemos y me hace entender y leer que el autorretrato de Sebastián hoy es uno, pero que mañana puede ser otro y que pasado puede ser otro, y no porque tenga una enfermedad mental, y si la tuviera eso no importa, construye desde diferentes formas de hacerlo, ¿no? Y esa película me pareció impactante e interesante para hablar del autorretrato, ¿no? Súper. Bueno, pues eso es todo por hoy. Muchas gracias. Este, ¿Puedo agregar algo? Sí, por supuesto, por favor. Ok, no sé, no alcancé a ver a todos, pero yo sí les quisiera agradecer que hayan venido en domingo a formar parte de esta plática. Esperemos que sean muchas, independientemente de que se encuentre algo para el COVID, que podamos salir y encontrarnos y abrazarnos y todo, pero creo que esta nueva forma de reinventarnos y de crecer juntos en comunidad por medio del Zoom nos puede acercar a la gente que está en el extranjero. A mí me encantó ver a la gente de Mérida, Miguel, por ahí te vi, Katy también, no alcanzo a ver a todos, pero me encantó volver a encontrarlos en un foro donde creo que hoy podríamos crear también lazos distintos y comunidades diferentes. Me encantaría poder formar un grupo de autorretrato en un curso más adelante donde se pueda integrar gente que no puede venir a tomarlo a la Ciudad de México en otra circunstancia. Entonces creo que esto nos da también nuevas oportunidades de encontrarnos y de ver nuevas formas de integrarnos nuevamente a la foto. Yo veo que está Evelyn, está Macarena, está Caro, está por ahí Alida, está gente que ya salió, Julio Girón, gracias por estar con nosotros, de verdad, Manuel Enríquez, no puedo leer a todos, pero me encanta ver a gente que tiene años que salió de la activa y saber que les sigue interesando la foto. Eli Delgado, gracias de verdad por acompañarnos. Creo que es el momento de poderse integrar a otras charlas y de también poderse integrar a algunos grupos que hagamos más adelante. Entonces creo que este es el lado agradable de poder estar en casa y de poder estar en domingo. Yo debería haber ido a misa, oigan. No, creo que lo agradezco. Estaba yo un poco nerviosa porque era un foro muy grande, pero créanme que no les vi la cara hasta ahorita al final. Entonces, pues dentro de todo eso lo agradezco. Gracias, Sebastián. Gracias, Valeria, por la invitación. Y espero que esto nos ayude y nos aliente para seguir haciendo foto y que le pierdan miedo al autorretrato. El curso, quiero hablar rápidamente del curso que yo doy. Escribimos y hacemos algunas fotografías, pero más que nada escribimos y cada quien desde su propia individualidad, ¿no? Súper, pues sí, gracias a todas, gracias a todos por ser parte de esta plática, de estos ciclos que hemos bautizado como charlas detrás del espejo. Todos los domingos a las 6 de la tarde vamos a estar haciendo estas pláticas con diferentes fotógrafos, fotógrafas, artistas de Latinoamérica. Y pues nada, esténse pendientes a las redes del Fotoclub pues para topar las siguientes ponencias. Me gustaría hacer un ejercicio ahorita que todavía estamos bastantes personas. Si pueden encender, por favor, su cámara para tomarnos ahora sí que un autorretrato. Con esto daríamos ya por concluida la charla. Y pues nada, también me gustaría como invitarlos a una serie de talleres que vamos a estar proponiendo a través del Fotoclub de la Escuela Activa de Fotografía, que se llaman Profundidad de Campo, Talleres Formativos a la Distancia. Entonces, pues ya estaremos sacando qué tipo de talleres vamos a estar dando, pero la idea es que sean unos talleres a bajo costo, porque pues sabemos que hoy en día pues la economía está un poco en crisis, así que van a ser unos talleres bastante baratos, pero súper formativos y súper interesantes, y la maestra Gladiola va a ser parte de uno de estos talleres con este taller de autorretrato, y pues nada, invitarlos a eso, mandarles un saludo, qué gusto que estemos cerca aquí todos nosotros y todas nosotras, y pues les mando un abrazo y chido, eso es todo.
estén bien. Gracias. Dale. Gracias a todos, los veo pronto. Hasta luego, que estén bien. Adiós. Gracias, Gla. Gracias, Gla, estuvo padrísima. Bonita. Gracias.